Ya. Ya está. Comenzamos, ¿no? Profesora, buenas noches. Somos del grupo 6, integrado por Reyes Cruz, Lisandro Melanio, Guamayar Zapalo, Miguel Franco, Oliver Gutiérrez Palomino, Sánchez Imán, Billy Johnson, Quispe Montañez, Alberto Bryan. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer nuestro proyecto titulado El uso de software robustas o plataformas de desarrollo web para la construcción de páginas web por los ingenieros de sistemas orientado a los microempresarios de Lima Metropolitana 2022. Voy a dar pase a mi compañero Billy para que continúe con la exposición. Muchas gracias, compañero. Determinación de términos estadísticos. Bueno, aquí definimos lo que es la población y la muestra. Población. Ingenieros de la carrera de sistemas de Lima Metropolitana que utilizan softwares robustas o plataformas de desarrollo web. En cuanto a la muestra, serían 30 ingenieros. Hemos elegido el número de 30 ingenieros de la carrera de sistemas de Lima Metropolitana que utilizan software robustas o plataformas de desarrollo web. Variables. Bueno, las ya conocidas cualitativas y cuantitativas. En cuanto a cualitativas, se hacen, bueno, dentro de la carta de preguntas que tenemos, las cualitativas están determinadas por preguntas de género, o qué tipo de software utilizas, qué lenguaje de programación o plataforma de desarrollo web utilizas, o otra pregunta como el retraso en los pagos al momento de la creación de la página web. Y cuantitativas, bueno, valga la redundancia, de montos, ¿no? Aquí se refiere a datos que contengan números específicamente, como preguntas de edad, número de páginas web desarrolladas en los últimos 2 años, cuántas especializaciones o cursos extras consideras como mínimo que debe tener un programador para diseñar buenas páginas web. ¿Cuál es el rango de edad, ¿no?, de los microempresarios, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta de el nivel de qué tan buen programador te consideras respecto creando páginas web, ¿no? El tiempo de experiencia, preguntas sobre el precio estimado por página web creada, también en qué porcentaje el programador encuestado domina frameworks, ¿no?, que sirven para crear bases, desarrollos web, ¿no?, programas de desarrollo web, como Laravel, Spring, Angular, Django. Otra pregunta es como, ¿qué tiempo estimado o aproximado un microempresario solicita una actualización de su página web, ¿no? Y 2 preguntas sobre tiempo, ¿no? Una sobre el tiempo aproximado que toma desarrollar una página web usando plataformas de desarrollo web. Y ¿cuánto tiempo aproximado te toma desarrollar una página web usando el lenguaje de programación? Que es principalmente las últimas preguntas, tienen que ver con el tema principal de nuestro trabajo. Ahora le doy pase a mi compañero. Muy buenas noches. Yo expondré sobre un ejercicio sobre la distribución muestral. En este caso es la distribución de la proporción. Como siguiente caso presentamos el siguiente ejercicio. En la clasificación que tienen los programadores, creadores de páginas web, 5 de cada 100 se califican con una clasificación de 5, es decir, muy buenos. Se tiene una muestra en una encuesta de 300 programadores. Calcular la probabilidad de que haya más de 10% de programadores que se califiquen con 5. En este caso, N, que representa nuestra muestra, serían 300 programadores. Lo primero que hacemos es determinar la proporción, que sería 5 sobre 100. Eso nos daría 0.05. Lo siguiente es hacer la comparación para hallar la probabilidad. Haciendo una comparación de la probabilidad si es mayor a 0.05. Y lo siguiente es aplicar la fórmula necesaria, dando un determinante de 0.004, con una conclusión de que con un 10% de probabilidad de que los programadores se califiquen con 5%, este es 0.00004. A continuación les presentarán lo que es el intervalo de confianza. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alberto Quispe Montañez. Yo voy a hablar sobre el intervalo de confianza. En este caso, me enfocaré en el intervalo de confianza de 2 medias con varianza desconocida. Como podemos ver, se realizó un estudio donde se comparan
el dominio del framework Spring y el framework Angular. Esto se da para verificar qué tan efectivo es el porcentaje de dominio de estos frameworks. Se utilizó como muestra a 12 encuestados para el framework de Spring y a 10 para el de Angular. En el primer framework se observó que tiene un dominio promedio de 49,33% y con una desviación estándar muestral de 23,77%, mientras el del Angular tiene un promedio de 47,33% y la desviación estándar nos da un 27,16%. En este caso tenemos que encontrar con un intervalo de confianza del 90% las diferencias que existen entre estas medias poblacionales, ¿no? Como podemos ver, tenemos los datos del problema, los cuales ya he hablado, lo que son la cantidad de muestras de cada framework, el promedio y las desviaciones estándar. Tengamos en cuenta que nos da un dato muy importante, que las varianzas son iguales, por lo cual pongo las varianzas son iguales. Tenemos la confianza que es un 90%, por lo cual nosotros sabemos que la fórmula es 1 menos alfa igual a 0.90, y eso nos da que alfa es 0.10. Tenemos lo que es el valor de la tabla T-Student, que nos da 1 menos alfa medios y el valor de el GL, ¿no? El GL lo podemos hallar con la suma de las muestras menos 2. 12 más 10 menos 2, 20. En este caso nos ubicamos en la tabla T-Student. Podemos encontrar que en nuestra tabla T-Student el valor de 0.95 con 20 de GL nos da 1.725 y podemos aplicar recién en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula que está abajo, lo cual nos da como respuesta el 20,05. Ahora, por el lado derecho, reemplazamos en la fórmula más grande, que es la fórmula de diferencias de medias, ¿no? Teniendo un rango entre estas diferencias de medias poblacionales que va de menos 1,31 hasta el 5,31. Ahora le cederé el paso a mi compañero. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, compañero. Ahora veremos un caso de prueba de hipótesis. Específicamente de prueba de hipótesis para la medida poblacional con varianza poblacional desconocida. Bueno, el caso dice así. En estudios previos se ha determinado que la cantidad de tiempo que toma hacer una página web de ingenieros de sistemas es de 11 días. Un encuestador piensa que en realidad la cantidad de días es más alta y para probar su afirmación usa la muestra. La muestra que nos muestra un cuadro de 30 resultados, ¿no? De la encuesta que se le ha realizado a 30 ingenieros. Habrá suficiente evidencia estadística para apoyar la afirmación del encuestador, y aquí vemos que se toma el alfa a un 5%. Primero definimos los datos, donde mu es 11, ¿no? La muestra es de 30, ¿no? La media sería de 12,37, ¿no? Calculando respecto a la muestra que tenemos. Y la varianza muestral que resulta 5,6, ¿no? Aquí vemos los 5 pasos a seguir para la prueba de hipótesis. El paso 1, que es primero definir las dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos dice que mu es menor o igual a 11, ¿no? Pero la hipótesis que se requiere es demostrar ese mu que es mayor a 11, ¿no? En el siguiente paso definimos lo que es alfa, ¿no? A un 5%. El siguiente paso definimos qué tipo de fórmula elegimos, y es Z, que nos dice que con los datos que tenemos, Z es igual a la media menos el mu calculado, todo esto dividido entre la varianza muestral sobre la raíz cuadrada de la muestra, ¿no? El número de la muestra. Ahí podemos ver que sería 12,37 menos 11 sobre 5,6 la varianza, y dividido sobre la raíz
de 30, que es la muestra. Por eso nos da un resultado de 1,339, ¿no? El paso 4 sería definir mediante el gráfico, ¿no? Situar nuestro resultado obtenido en el paso 3, ¿no? Dentro de nuestro gráfico, lo cual nos ha llevado mediante definido el paso número 1, que nuestro gráfico se dirige hacia la derecha, ¿no? Cruzando este límite marcado por el color rojo, ¿no? Indica que se rechaza la hipótesis nula. En nuestro caso, mediante el alfa calculado, que es 0,05, establecemos que nuestro valor, en cuanto a la tabla Z, es 1,65, establecido, ahí lo pueden ver, debajo de donde está pintado de rojo, es 1,65. Pero nuestro resultado en el paso 3 indica que es menor. Por lo tanto, se sitúa dentro, ¿no? Y no excede el límite que indica el gráfico. Por lo cual, en el paso 5 vemos que nuestro Z calculado en el paso 3 es menor al Z de la tabla, que es 1,65. Por lo tanto, nos rechaza la hipótesis nula. La interpretación sería que con un nivel de significancia del 0,05 a suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. Ahora le doy pase a mi compañero. Ya. Lo siguiente que presentaré son las pruebas no paramétricas. En este caso, planteamos el siguiente problema, que es, se presentan los pagos en las últimas encuestas a los trabajadores en creación de páginas web de una muestra de 10 personas afines a esta, elegidas al azar. Se afirma que la mediana poblacional de los pagos es mayor a 2.000 soles. Para este caso, deseamos probar si dicha afirmación es cierta a un nivel de significación del 5%. Realizamos la secuencia de pasos requeridas. En el paso 1 tenemos el planteamiento de hipótesis, que es la hipótesis nula que se plantea primero, la mediana que es menor o igual a 2.000. Para la hipótesis alterna tenemos lo que es la mediana es mayor a 2.000. Como siguiente paso tenemos que fijar el nivel de significancia. Como tenemos el 5%, alfa viene a ser 0.05. El paso 3 tenemos la prueba binomial. En este caso, hacemos lo que es el colocado de signos respecto a la media para determinar R positivo y N y R. R positivo se determina a partir de la media, los números mayores a la media, que en este caso vendrían a ser solamente dos, el 2200 y 2300. N, que vendría a ser 9, los datos utilizados. Uno de ellos no se estaría utilizando porque es igual a la mediana. Y R, que vendría a ser la mitad de N. Ya. Luego, ubicando la fórmula general que tenemos, que es, como le podemos observar la fórmula general, pasamos al paso 4, formular una regla de decisión. En este caso se hace la comparativa de R positivo con R, y se determina que existen 3 valores que puede tomar, que son 0, 1 y 2, y se procede a reemplazar en la fórmula que presentamos anteriormente. Pasando al paso 5, donde es de que se aprueba o se va a rechazar la hipótesis. En este caso se rechaza si es que P es menor a alfa, teniendo como resultado de la anterior fórmula reemplazada con 0.1796. En este caso es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y como conclusión tenemos, con un nivel de significación de 0.05, se puede concluir que la mediana de los pagos es menor o igual a 2.000. Culminado esto, paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Le hablaré sobre el chi cuadrado, en esta oportunidad sobre la prueba de independencia.
Como vemos el caso, estudia a 30 encuestados que desarrollan páginas web con plataformas o lenguaje de programación y a los cuales se requiere saber en qué framework o cuál de los frameworks domina más. En este caso, Laravel, Spring y Angular. Tenemos la tabla en la cual nos dicen que los que trabajan con plataforma Laravel son 5, Spring 6, Angular 5 y para lo del lenguaje de programación, respectivamente, 3, 8 y 3. Ahora nos dan la pregunta, ¿existe la relación entre el dominio de frameworks y la forma de desarrollar páginas web de los encuestados? Y nos dan de dato el alfa del 5%. Paso número 1, debemos plantear la hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, que es no existe relación entre el dominio de frameworks y la forma de desarrollar páginas web. En este caso sufren independencia. Y la hipótesis alterna, que existe relación entre el dominio de frameworks y la forma de desarrollar página web. Bueno, seguimos al paso 2, nivel de significancia, que es el 5%, el alfa. Paso 3, estadístico de prueba, en la cual tenemos que sacar la frecuencia esperada de cada valor. En el lado derecho podemos ver cómo vamos a hallar la frecuencia esperada y por consiguiente tenemos que sacar el estadístico de prueba de todos estos valores, en la cual nos da el valor de 1,14 para poder realizar en el paso 4 lo que es la región crítica. En este caso, en la gráfica, tenemos que nuestra región crítica, gracias al estadístico de prueba, nos da un 1,14, pero hallando en lo que es nuestra tabla H cuadrado, con 1 menos alfa, alfa tenemos el 5%, sería 0,95, el GL, el grado de libertad, que es la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1, 2 en general, tenemos que nos da 5,99. Por ende, el valor que hemos hallado en el estadístico de prueba es menor a ese número. Tenemos por conclusión que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. Entonces no existe relación entre el dominio de frameworks y la forma de desarrollar páginas web. Le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lisandro Reyes. La regresión lineal es una fórmula que se aplica para evaluar qué tanto depende una variable, en este caso, la relación de variabilidad que hay entre dos variables. La variable dependiente y la variable independiente. En este caso tengo el ejercicio que dice, el número de páginas web creadas por un ingeniero depende de muchos factores, entre ellas el tiempo de experiencia, el método que use para la creación y como podemos ver en los cuadros tenemos los datos de los 30 que conforman nuestra muestra que fueron encuestados. Y también podemos ver la sumatoria que hay de páginas creadas, que en este caso sería la variable que depende del número de especializaciones que tiene, y la sumatoria de las variables al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado y x por y. Lo primero que se tiene que hacer es hallar el valor del coeficiente de regresión, que podemos identificarlo como un beta sub 1, y para ello se tiene que n, que es la cantidad de nuestra muestra, por la sumatoria de xy, menos la multiplicación de la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto dividido entre la multiplicación de n por la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Al evaluar estos datos ya podemos ver que el valor que se obtiene en el coeficiente de regresión es 1,18. Esto nos sirve para poder hallar el coeficiente independiente, que se halla con el beta sub 0. Todo esto es igual a la sumatoria de y menos el coeficiente de regresión por la sumatoria de x. Todo esto dividido entre n. Podemos reemplazar los datos como vemos en las tablas, en la fórmula, y nos da un valor de 0,93. Al obtener ambos valores se puede poner la ecuación del modelo de regresión, que sería en este caso 0,93 más 1,18 multiplicado por x, que es la variable independiente.
Entonces, nuestra interpretación es, cuando el número de especializaciones aumente en 1, se incrementará también en 1.18 el número de páginas web creadas por los ingenieros de sistema. Ahora pasamos al coeficiente de correlación y determinación. Ya. Para esto, realizamos los mismos datos del ejercicio de regresión lineal, ya que hallamos la fórmula de tenemos las sumatorias, por así decirlo, para que se nos haga más fácil. Así que los datos en sí son los mismos. Para hallar el coeficiente de correlación, nos sirve para identificar si el modelo, o sea, las variables son directamente relacionadas o indirectamente, y el nivel de fuerza que tienen estas. Pueden ser débil o fuerte de acuerdo al rango de valor en el que se encuentre. Para esto tenemos que el coeficiente de correlación es igual a n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de n multiplicado por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. Al reemplazar los datos nos da que r es igual a 0,66. Con ese dato identificamos que existe una correlación directa y es fuerte. ¿Esto a qué se debe? Que se encuentra más cerca, perdón, existe una correlación directa débil, ya que el valor no se encuentra entre 0.8 o más. Entonces, podemos concluir que la relación entre el número de especializaciones y la creación de páginas web tiene una relación directa débil. Por otro lado, tenemos el coeficiente de determinación. Este se encarga de evaluar qué tan, ¿cómo decirlo? Si el modelo es bueno o no. Esto se evalúa si el valor está más cercano a 1, que en este caso no es, ya que lo podemos hallar de la siguiente manera. El coeficiente de correlación elevado al cuadrado nos da el coeficiente de determinación. Entonces, al elevarlo al cuadrado nos da un valor de 0,43. Si lo llevamos a porcentajes, nos dice que nuestro modelo no es bueno debido a que solamente tiene un 43% de aceptación y no pasa ni el 50% y no está muy cerca a lo que sería el 100% de aceptación. Podemos concluir que el modelo lineal no es adecuado para describir la relación que existe entre las variables X, que es el número de especializaciones, e Y, que es el número de páginas web creadas. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a hacer la regresión múltiple. Bueno, el enunciado dice, se ha reunido la siguiente información de una muestra aleatoria de una muestra de 30 ingenieros creadores de página web de Lima Metropolitana. Se intenta predecir el costo en soles por mes, con base en la edad y la experiencia. Bueno, por esto vamos a usar tres variables, que vendría a ser nuestra variable Y, que vendría a ser el precio estimado por página web creada, nuestra variable X sub 1, que vendría a ser la edad, y la variable X sub 2, que vendría a ser el tipo de experiencia en el uso, el tiempo de experiencia en el uso de software para la creación de páginas. Bueno, después de poner todos los datos en un cuadro, hallamos las sumatorias, que vendría a ser la sumatoria de nuestra variable Y, 36.125, la sumatoria de nuestra variable X sub 1, que sería 996, la sumatoria de la variable X sub 2, 373, la sumatoria de X sub 2 multiplicado por Y, que sería 552.100, más la sumatoria de la X sub 1 multiplicado por X sub 2, que vendría a ser 14.181, y la sumatoria de X sub 1 al cuadrado, que vendría a ser 35.466, y la sumatoria de X sub 2 al cuadrado, que vendría a ser 8.156. Bueno, todos estos datos los reemplazamos en nuestra fórmula que vemos ahí para obtener un sistema de ecuaciones, y resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos los datos, ¿no? Que vendría a ser el beta sub 0,
nos saldría menos 633.15, el beta sub 1 que vendría a ser 54,88 y el beta sub 2 que vendría a ser 1,22. Bueno, con estos datos damos la solución y llegamos a la conclusión de que el beta sub 1 nos dice: a más edad del ingeniero creador de página web, el costo esperado se incrementa en 54,88 soles, manteniendo constante la experiencia. Y el beta sub 2 dice: por cada incremento de experiencia en el ingeniero creador de páginas web, el costo de sus páginas creadas aumentarán en 1,22 soles, manteniendo constante la edad. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, para terminar tenemos las conclusiones. Y la conclusión número 1 que tenemos es: gracias a la encuesta hecha, llegamos a la conclusión de que el 60% de las personas encuestadas utilizan el lenguaje de programación para la creación de páginas web. También, aplicando las fórmulas estudiadas, llegamos a la conclusión de que no existe relación entre el dominio de framework y la forma de desarrollo de páginas web. Debemos concluir que existe independencia. También concluimos que cuando el número de especializaciones aumenta en 1, se incrementa en 1,18 el número de páginas web creadas y por los ingenieros de sistemas. También, al incrementar la experiencia conjuntamente con la edad, el costo de las páginas web creadas aumenta. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.